Hola, ¿cómo están? Otra edición de Documenta. Si vos mirás el lugar en que nos encontramos, te vas a sorprender. Estamos rodeados de agua. Bueno, en rigor estamos en medio del río de la Plata. La pregunta es, ¿por qué vamos a presentar un nuevo documental de esta serie en medio del río de la Plata? Sucede que en 1978, Augusto Pinochet, dictador de Chile, pensaba utilizar las aguas del río de la Plata para derrotar a la Argentina en un eventual conflicto, en una eventual guerra que estuvo a punto de librarse, para ver quién, Argentina o Chile, manejaba y controlaba, era soberana sobre el canal de Beagle. En ese sentido, hay que plantear las cosas de la siguiente manera, aunque te parezca, luego de escuchar este relato, parte de una película de ficción o de ficción política. Pinochet tenía un servicio de inteligencia terrible, asesino, llamado DINA. Dentro de ese servicio de inteligencia tenía un departamento de ataques, departamento químico, y al frente de ese departamento puso un espía nazi llamado Eugenio Berríos. Este espía nazi, por su connotación ideológica, obviamente era de origen chileno, intentó llegar aquí a Buenos Aires para contaminar el agua potable que en ese momento era administrada por Obras Sanitarias de la Nación. Pensaba contaminar el agua del río de la Plata, que se usaba en definitiva para proveer de agua potable a Buenos Aires, como paso previo para derrotar a la Argentina en esta guerra por el canal de Beagle. Parece parte de la ficción política, pero así sucedió. Entonces, primera parte, primer tramo de este documental exclusivo, Ataque Químico en Buenos Aires. En 1976, una junta militar encabezada por Jorge Rafael Videla instaló la más atroz dictadura en la Argentina. Desde hacía 3 años, otro militar, Augusto Pinochet, sojuzgaba a Chile. Los dos gobiernos de facto decían combatir al mismo hipotético enemigo, la subversión marxista. Los partidos políticos continuarán sufriendo restricciones de variada intensidad o duración. Las reglas de esta guerra no convencional, que no buscamos ni provocamos, son distintas. Pero el conflicto limítrofe por el canal de Beagle puso a ambos países al borde de la guerra. Ante la inferioridad en número y potencial bélico de los militares chilenos, Pinochet ideó una de sus más brutales acciones: aniquilar a la población de la ciudad de Buenos Aires mediante el envenenamiento del agua potable de la capital argentina. En 1978, a pesar de las mediaciones tendientes a evitar el conflicto, las dos dictaduras estuvieron a un paso de enfrentarse en una guerra. Del lado chileno, Pinochet confió el desarrollo y almacenamiento del arma química de destrucción masiva a un oscuro y siniestro personaje del entorno represivo, Eugenio Berríos. Yo creo que la posibilidad en términos de la posibilidad de que el agua de Buenos Aires hubiera sido envenenada por agentes chilenos en aquel momento, yo creo que es perfectamente posible. No solo fabricó el arma química que podía haber envenenado el agua de Buenos Aires, con lo cual había una eliminación masiva, sino que lo más importante, el antídoto. O sea, él creó las dos cosas. Eugenio Berríos nació en el seno de una familia de clase media el 14 de noviembre de 1947 en Santiago de Chile. Becado en la Universidad de Concepción, estudió bioquímica. Allí se contactó con grupos de ultraderecha y recorría los pasillos universitarios alabando las bondades de la pureza racial, negando el Holocausto y recitando de memoria textos de Adolfo Hitler. Era derechista, admiraba a Pinochet, lo admiraba. Hitleriano, no te estoy diciendo. Fíjate que incluso yo ya me deshice de ella, la vendí. Una de las cosas que vendí, me regaló una suástica nazi en marfil, que era la águila, y abajo en las patitas tenía la suástica nazi. Era muy especial. A pesar de ser un notable estudiante, demostró su costado oscuro al reprobar una materia en tercer año.
Disgustado con lo que consideraba una injusticia, Berríos decidió hacer volar la facultad. Sorprendido a tiempo, fue expulsado y se fue a vivir a Santiago, donde retomó sus estudios en la Universidad de Chile. Eugenio solía caminar frecuentemente entre la realidad y la irrealidad, entre el mundo de la fantasía y el mundo de la realidad. Eugenio Berríos es un personaje de novela de terror, sí. En 1970 triunfaba en Chile la Unidad Popular, una alianza de distintos partidos marxistas y otras fuerzas laicas y cristianas que llevó a la presidencia al socialista Salvador Allende. Su gobierno implementó una serie de cambios que no eran del agrado de las clases poderosas chilenas ni del presidente norteamericano Richard Nixon. La oposición comenzó a preparar la ofensiva. Y este es un gobierno corrompido y degenerado, señor. Degenerado y corrompido, inmundo. Comunistas asquerosos, tienen que salir todos de Chile. Con el aval de la Central de Inteligencia Norteamericana y buena parte de la oligarquía chilena, se creó, entre otros grupos paramilitares, el Frente Nacionalista Patria y Libertad. Berríos fue uno de los primeros en unirse a sus filas. El objetivo, impedir que Chile se convirtiera en la Cuba sudamericana. Patria y Libertad fue un experimento de la CIA y Berríos estuvo con ello. Y Berríos es probablemente también un experimento de la CIA, ¿no? O sea, por extensión. El jefe de las Fuerzas Armadas del gobierno de Allende era el general Augusto Pinochet. El 11 de septiembre de 1973 puso fin al sueño chileno y encabezó un violentísimo golpe contra la democracia. El presidente resistió mientras los militares bombardeaban de manera brutal el Palacio de la Moneda. Ante la certeza de lo inevitable, Salvador Allende dirigió un último mensaje a la población y se suicidó de un disparo en la cabeza. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Derrocado el gobierno popular, muerto Salvador Allende, Pinochet asumió el poder absoluto y desató una masacre sobre el pueblo chileno. Sin perder tiempo, Eugenio Berríos, junto a oficiales de inteligencia y otros miembros del Frente Nacionalista Patria y Libertad, participó de la represión desatada por las calles de Santiago. Pero Berríos en aquel momento no era un peso pesado, era un militante más, que de hecho fue tanto así, o sea, quiero explicarte, era tan un militante más que sus únicas salidas de locura como militante de este movimiento fueron rapar, golpear y ponerle corriente. Según consta en documentos secretos desclasificados por el Congreso de los Estados Unidos, Pinochet creó en 1974 la DINA, Dirección de Inteligencia Nacional Chilena, dirigida por el coronel Manuel Contreras e integrada por militares del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. La DINA tenía el objetivo de combatir la guerrilla marxista. En realidad, la dictadura perseguía, torturaba y asesinaba a opositores de todo tipo y espiaba a los propios funcionarios del gobierno. Pero también tenía un objetivo guardado bajo 7 llaves y tan atroz como la represión que había desatado. Pero cuando estaba la DINA funcionando, el año 75, se comenzó a crear un departamento en que se dedicó solamente a la fabricación de armas químicas. El objetivo de esas armas químicas no era la seguridad nacional, sino que era el eliminar disidentes. Eugenio Berríos había conocido a un agente de la CIA, el norteamericano Michael Townley, que trabajaba en la DINA. La afinidad entre ambos fue inmediata, y Townley no dudó en llevar a Berríos para colaborar más estrechamente con el régimen. La idea central del norteamericano era usar los conocimientos químicos del chileno en la construcción y almacenamiento de armas de destrucción masiva. En ese contexto, Eugenio es contratado, es contactado y trabaja, en razón de su afinidad ideológica con el régimen imperante de la época, como químico de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército, y específicamente se otorga un presupuesto y trabaja en un laboratorio, y dentro de los cuales su función es elaborar una serie de compuestos químicos que permitan desarrollar la defensa para el país, tanto en la guerra interior como en una eventual guerra exterior. Michael Townley tenía en su casa un laboratorio químico que dependía de la DINA. Estaba ubicado en el barrio Lo Curro, en Santiago, una zona exclusiva de la capital chilena, rodeada de montañas y oculta en la vegetación.
Ese cuartel general se llamaba Quetropillán, que en lengua mapuche significa diablo que mata. El principal técnico del laboratorio pasó a ser Eugenio Berríos. Este laboratorio tenía por finalidad investigar y llevar adelante la fabricación de armas defensivas que Chile podría utilizar en una posible guerra con Argentina o con el Perú. Y Berríos entonces, junto con Townley, pertenecían a este centro que se llamaba Centro Quetropillán, que era la parte más secreta de la DINA, que llevaba a cabo las acciones más, yo diría, más ilícitas, pero más elegidas y selectivas. Decidido a acentuar más la locura de su ideología, Berríos adoptó un nombre de guerra, Hermes, dios de la alquimia en la mitología griega. José Lagos, que se encargaba de la limpieza del laboratorio de Locurro, lo recuerda muy bien. Haciendo aseo para abajo, haciendo mi jardín todo para abajo, y vi que la puerta estaba abierta del laboratorio. Exprimía un vago blanco y veo que hay un conejo y 2 ratas que estaban muertas, pero estaban reventadas en sangre. Así que yo, para que no estuvieran ahí, saqué entré para adentro con la pala y se enojó tanto conmigo porque yo había adentrado al laboratorio. Y me dice que ahí, que no me enoje, que había sido para mi bien, que si yo hubiera estado un momento más adentro, me habría pasado lo mismo que la rata que estaba sacando. Mientras Berríos y Townley seguían adelante con sus atroces investigaciones, crecía la tensión entre Argentina y Chile por la posesión del Canal de Beagle, territorio al sur del continente americano y punto estratégico para ambos países. Un posible enfrentamiento bélico originó en la DINA el proyecto Andrea. Según documentos desclasificados por el Departamento de Estado norteamericano, Andrea era la palabra clave utilizada por el gobierno chileno para encubrir la fabricación de armas bacteriológicas. Entonces, desde ese punto de vista se tenía los agentes neurotóxicos como el sarín y otros venenos para ponerlo o en las cabezas de los cohetes o para, no sé, eventualmente envenenar el agua en Buenos Aires, envenenar el agua en Buenos Aires, envenenar el agua en Buenos Aires. El gas sarín era un veneno letal creado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Extremadamente tóxico, el sarín ataca el sistema nervioso central, produciendo convulsiones y la muerte por paro cardiorrespiratorio. Eugenio Berríos lo perfeccionó en el laboratorio de Locurro, como para que no dejara huellas comprometedoras en los cadáveres de las víctimas. Es un veneno altamente poderoso que pertenece a la familia de los fosforados. Entonces surte un efecto bastante peculiar y se utiliza mucho por los servicios de inteligencia, porque al ser un gas fosforado, actúa directamente a nivel de torrente sanguíneo. Es decir, al ser inhalado por el sujeto pasivo, le produce el efecto de un infarto cardíaco fulminante. Se produce un infarto cardíaco, el sujeto cae, reitero su pena de caer en la rajadería, cae fulminado, como el mismo efecto que hubiese sufrido un infarto al miocardio. En septiembre de 1976, la DINA decidió asesinar al ex canciller del gobierno de Allende, Orlando Letelier. Exiliado en Washington, Letelier denunciaba permanentemente las violaciones a los derechos humanos en Chile. Michael Townley viajó a los Estados Unidos, llevando un pequeño frasco de perfume Chanel número 5, relleno con el gas sarín, perfeccionado por Berríos. Y en el caso de mi hermano Orlando Letelier, se pensó, primero, que Orlando podría ser asesinado en los Estados Unidos con el gas sarín, y para lo cual Townley, en uno de los viajes que hizo a Estados Unidos, llevó una pequeña botella de Chanel, como depósito, digamos, de perfume Chanel, llena con este líquido para, que es un elemento químico nocivo y, por supuesto, es un elemento que está prohibido por las legislaciones internacionales. El gas tóxico y su extraño envase fueron una macabra idea más de Berríos. Él mismo se lo había mostrado a su esposa, Viviana Egaña.
El gasarín, sí, el gasarín me mostró la botellita en un Chanel 5. Ah, que tú estás loco. Sí, no tengo idea que esto tiene perfume. No, mijita, esto es gasarín, hecho por este pechito. Pero el agente de la CIA, Michael Townley, decidió eliminar a Letelier de una manera menos sofisticada y colocó una bomba debajo de su auto. En definitiva, decidieron con los cubanos anticastristas del movimiento nacionalista cubano no usar el gasarín, sino usar la fabricación de una bomba que fue construida por Townley con la ayuda de los cubanos. El largo brazo represor de Pinochet constituyó el primer atentado terrorista extranjero sobre territorio norteamericano. Orlando murió después de una agonía de 20 minutos, desangrado, le volaron las dos piernas. Fue un acto de una barbarie tremendo. En medio de una avalancha de presiones internacionales desatadas por el asesinato de Letelier, Augusto Pinochet decidió disolver la DINA en 1977. Su responsable, Manuel Contreras, fue nombrado asesor de la Junta Militar en materias bélicas. Un comando secreto retiró los containers con gases y toxinas letales del laboratorio de Locurro. Pero el horror no terminaba. Simplemente se mudó de sitio. Y Berríos también. El 77, cuando la DINA se acaba, cuando la presión de Estados Unidos exige que les entreguen a Michael Townley por el asesinato de Orlando Letelier, los barriles que contenían y los toneles que contenían estas armas químicas fueron trasladadas en el máximo secreto a un complejo industrial y químico que tenía el ejército en Talagante. Pero las presiones continuaban. En abril de 1978, el régimen de Pinochet decidió entregar a Michael Townley a las autoridades norteamericanas. Fue juzgado en los Estados Unidos como principal sospechoso del asesinato de Orlando Letelier. Luego de dar los nombres de los cómplices, Townley entró en el programa de testigos protegidos, en donde le dieron una nueva identidad. Michael Townley actually was not extradited, he was expelled. We intended to charge him with the crime, and we told the Chileans if they didn't give them to us, because he was an American, not a Chilean, we would break certain contacts with Chile, and they gave them to us, and we then pressured Michael Townley into confessing and talking about the other Cubans who were involved in the murder. Pero ni la deportación y arresto de su mentor asustaron a Berríos. Al contrario, abandonando su anterior formalidad, se convirtió en alcohólico y cocainómano empedernido. Luego de la clausura de la DINA, el gobierno de Pinochet creó un organismo idéntico, la CNI, Central Nacional de Informaciones. Allí reportaba el químico desde su laboratorio. Lo que sí que tenía una mirada penetrante, una mirada y una sonrisa de esta como macabra, sí. Lo que lo tenía más perjudicado a Berríos era el cordón que le tenía el ejército. Porque ya no era el señor Berríos, sino era un objeto para el ejército. Lo cierto es que hasta el nuevo laboratorio del complejo químico e industrial del ejército en Talagante llegaban las órdenes que Eugenio Berríos debía cumplir. Órdenes que trataban de paliar el embargo sobre armamentos que el gobierno estadounidense había trabado contra la dictadura chilena. Entonces, las Fuerzas Armadas, le reitero, según todo lo que me contó Eugenio, se abocaron a diseñar una serie de armamentos no convencionales. Entre esos estaba diseñar el armamento de carácter químico o bioquímico. Y en eso Eugenio desarrolló un rol muy importante porque su tesis para titularse bioquímico había tenido mucha relación con el tipo de trabajo. En un primer momento, los gases venenosos perfeccionados por Berríos habían sido utilizados para neutralizar o asesinar a enemigos internos del gobierno de Pinochet. Pero las relaciones con algunos países limítrofes como Perú y la Argentina no atravesaban por sus mejores momentos. La dictadura chilena, que se sabía en inferioridad de condiciones frente a otros ejércitos, comenzó a almacenar los tóxicos en gran escala. Las discusiones sobre la posesión del canal de Beagle por parte de las dictaduras de Argentina y Chile se tornaron cada vez más peligrosas. La inminencia de un conflicto bélico entre ambos países puso a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires en una situación inimaginable.
Como si se tratara de una tenebrosa película de ciencia ficción, más de 10 millones de argentinos estaban a punto de morir envenenados. Continuamos con Documenta, segundo bloque de un documental exclusivo que de alguna manera revela la naturaleza política, la locura que en su momento impuso Augusto Pinochet a su régimen militar en Chile. Estamos poniendo un documental que te muestra cómo Pinochet, queriendo ganarle a la Argentina una hipotética guerra por el canal de Beagle, pensó en hacer un ataque químico en Buenos Aires, aquí en el Río de la Plata, para contaminar eventualmente todo el agua potable de la ciudad de Buenos Aires. Lo que vas a ver a continuación en este segundo bloque es el apogeo y la caída de Eugenio Berríos. Eugenio Berríos era un ciudadano chileno bioquímico nazi, tan loco como Pinochet. Vos pensás que en tercer año de la facultad, Berríos pensó en hacer explotar la Universidad de Chile porque lo habían bochado en un examen. Y que si a eso le sumás que recitaba de memoria Mi lucha de Hitler, te termina de definir el personaje. Claro, Berríos empezó a hacer distintas tareas sucias para el régimen. Pero ¿qué sucedió? Mientras el régimen de Pinochet languidecía, Berríos continuaba enloqueciendo. Y cuando en todo el Cono Sur pasó la noche de la dictadura y empezó el sistema democrático, Berríos se convirtió en una carga pesada, difícil de manejar, precisamente por su locura. ¿Qué es lo que sucede con Berríos? Berríos amenaza con contar, finalmente escapa al Uruguay, y en el Uruguay suceden dos hechos dramáticos, trágicos, que muestran cómo en definitiva puede venir la democracia, pero esa mano de obra desocupada continúa trabajando. Continúa por lo menos para principios de la década del 80 vigente acá en la región, en Chile, en la Argentina, en Uruguay. En fin, segundo bloque final de un documental exclusivo, Ataque Químico en Buenos Aires. Con el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, Chile se convirtió en coto de caza privado del dictador Augusto Pinochet. Secuestros, torturas y asesinatos eran moneda corriente. Y hasta exportaba muerte, como en el caso del ex canciller Orlando Letelier en territorio estadounidense. Pero lo peor, la pesadilla menos imaginada aún estaba por venir: el envenenamiento de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. El 24 de marzo de 1976, un golpe de Estado contra el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón llevó al poder a una junta militar encabezada por el general Jorge Videla, el almirante Emilio Macera y el brigadier Orlando Agosti. Como su colega chileno, la Junta Argentina, en nombre del anticomunismo, desató una ola de crímenes que no se frenaba ante ideologías, edades o religiones. La Argentina de 1978 no era tan distinta de Chile. Pero la diferencia entre ambos países la causaba un conflicto que venía de lejos: el problema limítrofe por el canal de Beagle. Ambos países se adjudicaban la pertenencia de ese canal y sus islas. En 1971, otra dictadura militar argentina, la de Alejandro Agustín Lanusse, firmó con el gobierno chileno un acuerdo para que la corona británica arbitrara en el conflicto. En mayo de 1977, Gran Bretaña dictaminó que las islas Lennox, Nueva y Picton serían chilenas. Junto al almirante Macera, Sucesos Argentinos navega por la zona en litigio. Sobre el mar asoman las islas Picton, Nueva y Lennox, protagonistas del diferendo limítrofe y sus consecuencias. La Navidad de ese mismo año, el almirante Emilio Macera mostró que no se abdicaría la soberanía. Recordamos ahora otras palabras fundamentales del comandante en jefe de la Armada.
vamos a celebrar juntos el nacimiento de Cristo. Y juntos vamos a rogarle al Dios del amor, al Señor de los ejércitos, que inunde de buena voluntad el corazón de los confundidos, para que recuerden que a los hombres de buena voluntad y solo a ellos les ha sido prometida la paz. En enero de 1978, el gobierno argentino declaró nulo el arbitraje inglés. La guerra era inminente. Chile hizo funcionar a pleno su laboratorio de armas químicas. Cuando los conflictos, tanto con Perú como con Argentina, empiezan a ser más cruentos y empieza a darse la lógica de la guerra como inminente y como inevitable, hay grupos de militares que deciden que ese mismo laboratorio convierta esas armas en masivas. Pinochet, aconsejado por su asesor bélico Manuel Contreras, dio el visto bueno para un plan siniestro. Eugenio Berríos tenía todo preparado para que en el momento en que se lo ordenaran, envenenara el agua potable de Buenos Aires con los productos químicos que había fabricado. Si el plan se cumplía al pie de la letra, morirían cerca de 10 millones de argentinos. Un éxito asegurado para cualquier guerra. Según lo que me contó Eugenio, ciertamente uno de los planes de contingencia bélica incluía naturalmente la ocupación de algunas zonas del territorio argentino con una ofensiva veloz y naturalmente el hacerse cargo de algunas fuentes de agua potable o de agua dulce. Mientras Eugenio Berríos llevaba a cabo los preparativos para obtener y almacenar las grandes cantidades de gas sarín necesarias para terminar con el conflicto, Pinochet y Videla se encontraron en Puerto Montt, donde firmaron un acta de compromiso para seguir con las negociaciones bilaterales. A pesar de que la fecha límite para llegar a un acuerdo fue estipulada para el 2 de noviembre, la escalada bélica continuaba. Y la creación de los venenos no fue solamente para eliminar opositores, porque no te vas a gastar un dineral por matar una persona. Entonces, el tema de Contreras era, colaboremos con los argentinos, pero también espiémoslo. Y en ese espionaje se daba la idea de ir entendiendo de que la posibilidad de un conflicto era muy latente. Pero el ataque biológico quedó anulado con la mediación del Papa Juan Pablo II y su enviado, el cardenal Antonio Zamoré. El sumo pontífice intervino en la disputa, llegando a un nuevo laudo arbitral que conformaba a ambos países. A mí me han dicho ambas partes lo que quieren y me dejan hablar ahora y me dan la posibilidad no digo de ser mediador, no, que no lo soy, pero intermediador, es decir, mediar entre las dos partes. Esto me parece algo positivo, por eso he hablado de una lucecita en este sentido. En enero de 1979, Videla y Pinochet aceptaron la mediación y renunciaron al enfrentamiento armado. Los argentinos nunca supieron lo cerca que habían estado del desastre. Aunque la guerra había pasado, Berríos continuó sus tareas en el laboratorio de la inteligencia chilena. A principios de los 80, la oposición a la dictadura de Pinochet se alineó detrás del expresidente Eduardo Frei Montalva. Frei, que gozaba de perfecta salud, fue sometido en esos días a una operación de hernia. La intervención resultó un éxito. Sin embargo, falleció de un misterioso cuadro infeccioso posoperatorio. Los agentes bacteriológicos de Berríos entraron en escena otra vez. Lo que ha quedado demostrado es que también ellos fabricaban un tipo de bacteria de armas químicas, entre las cuales está uno que se llama Proteum. Y se supone que esa bacteria fue la que usaron Berríos cuando estaba en la clínica Santa María el expresidente Eduardo Frei Montalva. Pinochet, seguro de una victoria aplastante, sometió su mandato a una consulta popular, pero los resultados le fueron adversos. El 11 de marzo de 1990, Patricio Aylwin fue proclamado presidente. La democracia volvía a Chile después de 17 años de una sangrienta dictadura. Las causas judiciales congeladas durante ese tiempo volvieron a tomar vigor, en particular la del asesinato del ex canciller Orlando Letelier. I don't think there's any question that the murder was ordered by Manuel Contreras and that he would not have done that without the order or at least the consent of President Pinochet, who was his superior.
A poco de iniciarse la investigación por el juez Adolfo Bañados, se hizo evidente que, además del asesino Michael Townley, había otra pieza clave en la conspiración: Eugenio Berríos. Lo que hace el ministro Bañados es investigar muy seriamente el proceder y el accionar de la DINA. Entonces, al examinar eso, se encuentra con este químico, que es agente de la DINA, que tiene este proyecto Andrea de fabricación de sustancias químicas y de armas letales. Entonces él lo investiga y lo cita a declarar. La justicia chilena decidió detener al químico. La medida alteró a los mandos del ejército, que seguían respondiendo a Pinochet. Berríos ya no les era útil, o peor, se había convertido en una gran amenaza para su entorno. Por un lado, se le saca de Chile para que no declaren el caso Letelier. Segundo, para que eventualmente nunca se le vaya a salir todas las atrocidades que él mismo hizo o las que participó, que no relate lo que están metidos la gente del círculo más cercano a Pinochet. Acorralado por la justicia y por sus antiguos mentores, Eugenio Berríos inició la salida de Chile. Unos días antes de desaparecer, se encontró con su amigo Aldo Duque Santos. Eugenio me cuenta que está enfrentando graves problemas, fundamentalmente porque estaba pronto a ser citado por el ministro Adolfo Bañados, que era el ministro que estaba instruyendo una investigación relacionada con la muerte del ex canciller chileno Orlando Letelier, donde él iba a ser citado a declarar en esa causa. Las adicciones a la cocaína y al alcohol de Berríos se transformaron en un serio problema para los militares de la dictadura. Al evaluar su vida disipada y el peligro de romper los secretos planes de Pinochet, decidieron sacarlo del país y facilitarle su exilio al Uruguay. Berríos habría huido a Uruguay porque estaba acosado por acreedores, porque tenía problemas con narcotraficantes, etcétera, problemas de ese tipo judiciales. Con dinero y un documento falso proporcionados por los servicios de inteligencia del ejército, Eugenio Berríos ingresó a la Argentina, cruzó el Río de la Plata y llegó a Uruguay. Fue sacado, fue un operativo militar, lo sacaron de Chile por el paso a Monte Aymon, con un oficial, un oficial y un empleado de la Dirección de Inteligencia del Ejército, y lo llevaron hasta Uruguay. Ya en territorio uruguayo, Eugenio Berríos fue custodiado por miembros de las Fuerzas Armadas locales. Pero el químico siguió siendo un peligro para los militares de Chile. Entonces Eugenio Berríos, fuera del país, se compartimenta. Es decir, empieza a asumir actitudes que no son propias y que son peligrosas, y que más allá de lo que pudiera contar o decir en relación a lo que fue su función como químico de la DINA, o que se ha señalado, o con lo que fue su participación en relación al crimen de Orlando Letelier, o lo que había sido su participación en relación a otros eventos, lo que al parecer preocupa a sus captores es que pueda informar de las condiciones y de la forma que fue sacado de Chile y de la forma que estaban interrelacionándose los servicios de seguridad en el cono sur de Latinoamérica con posterioridad a la caída de los gobiernos militares. Por eso, decidieron esconderlo casi prisionero en distintos hoteles de Montevideo. Aburrido, angustiado, Eugenio Berríos se transformó en el chileno más custodiado del Uruguay. Lo que pasa es que durante mucho tiempo él estuvo como underground, ¿me entiendes tú? O en sombra, si tú quieres. Pese a que él era un tipo, no sé, le encantaba ir de juerga, los cabarets, ¿me entendí? Las casas de remolienda, como se le llama en Chile. Era un tipo particularmente público. Adicto a la cocaína. Pero Berríos logró escaparse de su custodia. Detenido por oficiales del ejército uruguayo, lo trasladaron a la casa del capitán Eduardo Radaeli, ubicada en Parque del Plata, un pequeño balneario situado a 50 kilómetros de Montevideo. A pesar de que tanto Chile como Uruguay vivían gobiernos democráticos, lo de Berríos en Montevideo se convirtió en un secuestro de Estado. Así lo entendió él. Y en un descuido de sus custodios huyó de la casa y llegó hasta la comisaría de Parque del Plata para realizar la denuncia que había pensado durante largo tiempo. Y entonces Berríos llegó hasta la comisaría de Parque del Plata. Y ahí llegó muy alterado, gritando y también diciendo lo mismo, es decir, diciendo: soy chileno, estoy acá secuestrado, me están custodiando militares, quiero que me ayuden, que me protejan, me van a matar. Cuando Berríos llega haciendo escándalo a la comisaría, ¿cierto? Y diciendo: me quieren matar, Pinochet quiere matarme, mandó matarme.
El comisario decidió trasladarlo a un hospital para constatar si tenía lesiones y si estaba desequilibrado mentalmente. Y le hizo un test para evaluar sus condiciones mentales y escuchó de sus labios lo mismo que ya habían escuchado estas otras personas antes. Y le pareció al médico que era un hombre que estaba perfectamente bien, que estaba alterado, obviamente estaba muy alterado por lo que significaba que él decía estar en peligro de muerte, pero sus facultades mentales eran estaban perfectamente bien, así que por ese lado no había problema. En un violento y confuso episodio, los custodios uruguayos presionaron al comisario y bajo las órdenes del teniente coronel Tomás Casela, se llevaron a Berríos con ellos. El 24 de febrero de 1993, Pinochet viajó al Uruguay. Su edecán y jefe de seguridad, mientras duró su estadía, fue Tomás Casela, el hombre que pocos días antes había ordenado encerrar a Berríos. Recordemos que el general Augusto Pinochet encabezó el levantamiento del año 1973 que desembocó en el gobierno militar que imperó en su país hasta 1990, cuando fue restaurada la democracia en el país trasandino. Pinochet había visitado Uruguay en solo una ocasión desde entonces. Fue en 1976 en las postrimerías de la presidencia de Bordaberry. Probablemente fue la visita de Pinochet la que selló para siempre la suerte de Berríos. Y como este hombre creó este tipo de armas químicas, además del gasarín, el año 93 lo eliminan porque no quieren que esos secretos de fabricación de armas caigan en manos de Argentina o de otros países que podían hacer uso de esas armas. Estaba muerto porque sabía mucho o lo mataron porque sabía demasiado y porque estaba en ese momento dispuesto a contarlo. El 15 de abril de 1995, en la desembocadura del arroyo Pando, a 30 kilómetros de Montevideo, un grupo de pescadores se enfrentó con un hallazgo poco habitual. En el lugar, arenoso y plagado de dunas, conocido como Balneario El Pinar, se hallaba una bolsa de plástico que contenía restos óseos humanos y algunas pertenencias de la víctima. Excavaron y encontraron entonces el cadáver de un cadáver que estaba dentro de un saco, dentro del cual todavía había ropa, había una medalla que usaba Eugenio Berríos, estaba un reloj, había también restos de cuerda con la que se supone lo habrían amarrado. De inmediato comenzaron los peritajes del cuerpo forense para determinar la identidad de la persona muerta. Para poder observar la apariencia que tenía el cráneo antes de morir, se utilizó un moderno sistema de reconstrucción facial que no dejó lugar a dudas. El cadáver pertenecía a Eugenio Berríos. No quedó ninguna duda de quién se trataba, sobre todo cuando cuando el odontólogo solicita la ficha dental y viene la historia odontológica enviada de Chile y comienzan las comparaciones de esa ficha con lo que tenía en el cráneo y con las radiografías, además que se sacan, que los puntos de coincidencia son tales y de tal variedad y de tal cantidad que no quedaba ninguna duda. Y ahí llega a la conclusión de que Berríos fue asesinado, pero de una forma verdaderamente atroz, porque estaba amarrado con alambre, los pies y las manos, estaba puesto de cabeza, enterrado de cabeza, que según dicen los militares, la forma como se entierran a los traidores, y además tenía proyectiles de bala en la cabeza. En marzo de 2000, los tribunales norteamericanos, a pedido de las organizaciones de derechos humanos, dieron un nuevo impulso a la causa por el asesinato de Orlando Letelier. Fueron tras Augusto Pinochet, que regresaba de su detención en Londres, acusado por el juez español Baltasar Garzón de violaciones a los derechos humanos cometidas durante su gobierno militar en Chile. La determinación norteamericana activó a la justicia chilena, que comenzó a investigar las conexiones entre el asesinato de Letelier y la extraña muerte de Eugenio Berríos. ¿Quién digitó eso? Mi impresión, en base a la investigación que yo he hecho, es que eso tiene una relación bastante perversa y que tiene dos digitadores, Pinochet y Manuel Contreras. Pinochet, como él lo dijo un día que apretó el puño y lo pegó en una mesa, yo soy la DINA, dijo.
En marzo de 2002, los restos de Eugenio Berríos regresaron a Chile. Tras años de investigaciones, la jueza chilena Olga Pérez Mesa y sus colaboradores estaban cerca de la verdad. Los presuntos asesinos del químico habrían sido Eduardo Radaeli, del ejército uruguayo, y los oficiales chilenos Arturo Silva Valdés y Jaime Torres Gacitúa. Lo que yo hice fue procesar, o sea, de alguna manera estimar que habían tenido participación en este hecho, en la muerte misma, a 2 oficiales chilenos de inteligencia. Porque fueron las últimas personas que estuvieron, porque yo determiné que estuvieron con Eugenio Berríos. Yo creo que el autor intelectual de la muerte de Berríos es el director de inteligencia de la época. ¿Y por qué quiero hacer esta salvedad? Porque yo creo que, si bien es cierto, él puede haber recibido la orden de Pinochet, a quien se le ocurrió matarlo fue a él. El ejército fue que... Ellos fueron los que lo mataron. No hay otra cosa, no hay otra vuelta que darle. El 24 de marzo de 2006, la Corte Suprema de Uruguay resolvió extraditar a Chile a 3 militares uruguayos implicados en el asesinato de Eugenio Berríos. Se trata de los coroneles Tomás Casella y Wellington Sarli y el teniente coronel Eduardo Radaeli. El 16 de abril, el juez Gustavo Mirabal, que dictó la primera sentencia de extradición, fue baleado en Montevideo. El atentado motivó que el gobierno uruguayo adelantara la entrega de los acusados a Chile. La orden se cumplió el 18 de abril. La decisión provocó el descontento de varios sectores de las Fuerzas Armadas uruguayas y de las propias filas del Frente Amplio, partido del presidente Tabaré Vázquez. En Chile, el juez Alejandro Madrid será el encargado de interrogar a los inculpados en las causas por asociación ilícita, seguida de asesinato. Brutal. Yo creo que es el peor castigo que puede tener un ser humano, esa muerte que dicen, que me cuentan cómo fue. O sea, me cuentan que fue, te digo, espantoso. O sea, ni siquiera el más chacal de los chacales tendría derecho a esa muerte. Pero bueno, eso te sirve un poco para reflexionar y pensar cuál era lo malo de él, por qué lo malo de él, el final que tuvo. Eugenio Berríos fue una pieza de la maquinaria golpista latinoamericana en la década del 70. Terminó sus días como los había comenzado, en medio de la violencia y la locura. Una locura que puso en peligro a todos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires por un descabellado sueño bélico. Estamos terminando esta nueva edición de Documenta y creo que, como hacemos siempre al final de cada programa, podemos plantearnos 2 o 3 conclusiones. La primera básica tiene que ver con la vigencia del sistema democrático. En 1978 había dictadura a ambos lados de la cordillera. Pinochet en Chile, Videla en la Argentina. Y dentro de ese sistema lo que prima es la fuerza, la violencia, la ilegalidad, el quebrantamiento de las normas básicas. Entonces, ¿cómo sorprenderse que ambos regímenes pensaran en dirimir un conflicto que podía resolverse de otra manera, sino a través de la guerra, de la invasión, de un ataque terrorista, de un ataque químico en el corazón de la ciudad de Buenos Aires? Uno debe concluir que, por más que Pinochet lo hubiera planificado, lo hubiera pensado, lo hubiera puesto en marcha, por el sistema propio de la potabilización en Buenos Aires, el plan hubiera fracasado. Es imposible contaminar el agua de Buenos Aires a través de un ataque químico. Vale la pena plantearlo, primero para dejarte una señal tranquilizadora y segundo porque en una época tan signada por los ataques terroristas, la Argentina ya tuvo 2. No vaya a ser que alguien piense que esa vía, ese método puede ponerse en marcha. En Buenos Aires, atacar el sistema de agua potable es imposible. Chao, hasta la semana que viene.
de Buenos Aires hubiera sido envenenada por agentes chilenos en aquel momento, yo creo que es perfectamente posible. No solo fabricó el arma química que podía haber envenenado el agua de Buenos Aires, con lo cual había una eliminación masiva, sino que lo más importante, el antídoto. O sea, él creó las dos cosas. Eugenio Berríos nació en el seno de una familia de clase media el 14 de noviembre de 1947 en Santiago de Chile. Becado en la Universidad de Concepción, estudió bioquímica. Allí se contactó con grupos de ultraderecha y recorría los pasillos universitarios alabando las bondades de la pureza racial, negando el Holocausto y recitando de memoria textos de Adolfo Hitler. Era derechista, admiraba a Pinochet, lo admiraba. Hitleriano, no te estoy diciendo. Fíjate que incluso yo ya me deshice de ella, la vendí. Una de las cosas que vendí, me regaló una suástica nazi en marfil, que era la águila, y abajo en las patitas tenía la suástica nazi. Era muy especial. A pesar de ser un notable estudiante, demostró su costado oscuro al reprobar una materia en tercer año. Disgustado con lo que consideraba una injusticia, Berríos decidió hacer volar la facultad. Sorprendido a tiempo, fue expulsado y se fue a vivir a Santiago, donde retomó sus estudios en la Universidad de Chile. Eugenio solía caminar frecuentemente entre la realidad y la irrealidad, entre el mundo de la fantasía y el mundo de la realidad. Eugenio Berríos es un personaje de novela de terror, sí. En 1970 triunfaba en Chile la Unidad Popular, una alianza de distintos partidos marxistas y otras fuerzas laicas y cristianas que llevó a la presidencia al socialista Salvador Allende. Su gobierno implementó una serie de cambios que no eran del agrado de las clases poderosas chilenas ni del presidente norteamericano Richard Nixon. La oposición comenzó a preparar la ofensiva. Y este es un gobierno corrompido y degenerado, señor. Degenerado y corrompido, inmundo. Comunistas asquerosos, tienen que salir todos de Chile. Con el aval de la Central de Inteligencia norteamericana y buena parte de la oligarquía chilena, se creó, entre otros grupos paramilitares, el Frente Nacionalista Patria y Libertad. Berríos fue uno de los primeros en unirse a sus filas. El objetivo, impedir que Chile se convirtiera en la Cuba sudamericana. Patria y Libertad fue un experimento de la CIA y Berríos estuvo con ellos. Y Berríos es probablemente también un experimento de la CIA, ¿no? O sea, por extensión. El jefe de las Fuerzas Armadas del gobierno de Allende era el general Augusto Pinochet. El 11 de septiembre de 1973 puso fin al sueño chileno y encabezó un violentísimo golpe contra la democracia. El presidente resistió mientras los militares bombardeaban de manera brutal el Palacio de la Moneda. Ante la certeza de lo inevitable, Salvador Allende dirigió un último mensaje a la población y se suicidó de un disparo en la cabeza. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Derrocado el gobierno popular, muerto Salvador Allende, Pinochet asumió el poder absoluto y desató una masacre sobre el pueblo chileno. Sin perder tiempo, Eugenio Berríos, junto a oficiales de inteligencia y otros miembros del Frente Nacionalista Patria y Libertad, participó de la represión desatada por las calles de Santiago. Pero Berríos en aquel momento no era un peso pesado, era un militante más, que de hecho fue tanto así, o sea, quiero explicarte, era tan un militante más que sus únicas salidas de locura como militante de este movimiento fueron rapar, golpear y ponerle corriente. Según consta en documentos secretos desclasificados por el Congreso de los Estados Unidos, Pinochet creó en 1974 la DINA, Dirección de Inteligencia Nacional Chilena, dirigida por el coronel Manuel Contreras e integrada por militares del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. La DINA tenía el objetivo de combatir la guerrilla marxista. En realidad, la dictadura perseguía, torturaba y asesinaba a opositores de todo tipo y espiaba a los propios funcionarios del gobierno. Pero también tenía un objetivo guardado bajo 7 llaves y tan atroz como la represión que había desatado. Pero cuando estaba la DINA funcionando, el año 75, se comenzó a
crear un departamento en que se dedicó solamente a la fabricación de armas químicas. El objetivo de estas armas químicas no era la seguridad nacional, sino que era el eliminar disidentes. Eugenio Berríos había conocido a un agente de la CIA, el norteamericano Michael Townley, que trabajaba en la DINA. La afinidad entre ambos fue inmediata y Townley no dudó en llevar a Berríos para colaborar más estrechamente con el régimen. La idea central del norteamericano era usar los conocimientos químicos del chileno en la construcción y almacenamiento de armas de destrucción masiva. En ese contexto, Eugenio es contratado, es contactado y trabaja, en razón de su afinidad ideológica con el régimen imperante de la época, como químico de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército, y específicamente se otorga un presupuesto y trabaja en un laboratorio, y dentro de los cuales su función es elaborar una serie de compuestos químicos que permitan desarrollar la defensa para el país, tanto en la guerra interior como en una eventual guerra exterior. Michael Townley tenía en su casa un laboratorio químico que dependía de la DINA. Estaba ubicado en el barrio Locurro, en Santiago, una zona exclusiva de la capital chilena, rodeada de montañas y oculta en la vegetación. Ese cuartel general se llamaba Quetropillán, que en lengua mapuche significa diablo que mata. El principal técnico del laboratorio pasó a ser Eugenio Berríos. Este laboratorio tenía por finalidad investigar y llevar adelante la fabricación de armas defensivas que Chile podría utilizar en una posible guerra con Argentina o con el Perú. Y Berríos, entonces, junto con Townley, pertenecían a este centro que se llamaba Centro Quetropillán, que era la parte más secreta de la DINA, que llevaba a cabo las acciones más, yo diría, más ilícitas, pero más elegidas y selectivas. Decidido a acentuar más la locura de su ideología, Berríos adoptó un nombre de guerra: Hermes, dios de la alquimia en la mitología griega. José Lagos, que se encargaba de la limpieza del laboratorio de Locurro, lo recuerda muy bien. Haciendo aseo para abajo, haciendo mi jardín todo para abajo, y vi que la puerta estaba abierta del laboratorio. Exprimía un vago blanco y veo que hay un conejo y 2 ratas que estaban muertas, pero estaban reventadas en sangre. Así que yo, para que no estuvieran ahí, entré para adentro con la pala y se enojó tanto conmigo porque yo había adentrado al laboratorio. Y me dice que ahí, que no me enoje, que había sido para mi bien, que si yo hubiera estado un momento más adentro, me habría pasado lo mismo que la rata que estaba sacando. Mientras Berríos y Townley seguían adelante con sus atroces investigaciones, crecía la tensión entre Argentina y Chile por la posesión del Canal de Beagle, territorio al sur del continente americano y punto estratégico para ambos países. Un posible enfrentamiento bélico originó en la DINA el proyecto Andrea. Según documentos desclasificados por el Departamento de Estado norteamericano, Andrea era la palabra clave utilizada por el gobierno chileno para encubrir la fabricación de armas bacteriológicas. Entonces, desde ese punto de vista se tenía los agentes neurotóxicos como el sarín y otros venenos para ponerlo o en las cabezas de los cohetes o para, no sé, eventualmente envenenar el agua en Buenos Aires, El gas sarín era un veneno letal creado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Extremadamente tóxico, el sarín ataca el sistema nervioso central, produciendo convulsiones y la muerte por paro cardiorrespiratorio. Eugenio Berríos lo perfeccionó en el laboratorio de Locurro, como para que no dejara huellas comprometedoras en los cadáveres de las víctimas. Es un veneno altamente poderoso que pertenece a la familia de los fosforados. Entonces surte un efecto bastante peculiar y se utiliza mucho por los servicios de inteligencia, porque al ser un gas fosforado, actúa directamente a nivel de torrente sanguíneo. Es decir, al ser inhalado por el sujeto pasivo,
le produce el efecto de un infarto cardíaco fulminante. Se produce un infarto cardíaco, el sujeto cae, reitero, so pena de caer en la rajadería, cae fulminado, como el mismo efecto que hubiese sufrido un infarto al miocardio. En septiembre de 1976, la DINA decidió asesinar al ex canciller del gobierno de Allende, Orlando Letelier. Exiliado en Washington, Letelier denunciaba permanentemente las violaciones a los derechos humanos en Chile. Michael Townley viajó a los Estados Unidos llevando un pequeño frasco de perfume Chanel número 5, relleno con el gas sarín, perfeccionado por Berríos. Y en el caso de mi hermano Orlando Letelier, se pensó primero que Orlando podría ser asesinado en los Estados Unidos con el gas sarín, y para lo cual Townley, en uno de los viajes que hizo a Estados Unidos, llevó una pequeña botella de Chanel, como depósito, digamos, de perfume Chanel, llena con este líquido para, que es un elemento químico nocivo y, por supuesto, es un elemento que está prohibido por las legislaciones internacionales. El gas tóxico y su extraño envase fueron una macabra idea más de Berríos. Él mismo se lo había mostrado a su esposa, Viviana Egaña. El gasarín, sí, el gasarín me mostró la botellita en Chanel 5. Ah, que tú estás loco. Sí, me mostró la idea, ¿esto tiene perfume? No, mijita, esto es gasarín, hecho por este pechito. Pero el agente de la CIA, Michael Townley, decidió eliminar a Letelier de una manera menos sofisticada y colocó una bomba debajo de su auto. En definitiva, decidieron con los cubanos anticastristas del movimiento nacionalista cubano no usar el gasarín, sino usar la fabricación de una bomba que fue construida por Townley con la ayuda de los cubanos. El largo brazo represor de Pinochet constituyó el primer atentado terrorista extranjero sobre territorio norteamericano. Orlando murió después de una agonía de 20 minutos, desangrado, le volaron las dos piernas. Fue un acto de una barbarie tremendo. En medio de una avalancha de presiones internacionales desatadas por el asesinato de Letelier, Augusto Pinochet decidió disolver la DINA en 1977. Su responsable, Manuel Contreras, fue nombrado asesor de la Junta Militar en materias bélicas. Un comando secreto retiró los containers con gases y toxinas letales del laboratorio de Locurro. Pero el horror no terminaba. Simplemente se mudó de sitio. Y Berríos también. El 77, cuando la DINA se acaba, cuando la presión de Estados Unidos exige que les entreguen a Michael Townley por el asesinato de Orlando Letelier, los barriles que contenían y los toneles que contenían estas armas químicas fueron trasladadas en el máximo secreto a un complejo industrial y químico que tenía el ejército en Talagante. Pero las presiones continuaban. En abril de 1978, el régimen de Pinochet decidió entregar a Michael Townley a las autoridades norteamericanas. Fue juzgado en los Estados Unidos como principal sospechoso del asesinato de Orlando Letelier. Luego de dar los nombres de los cómplices, Townley entró en el programa de testigos protegidos, en donde le dieron una nueva identidad. Michael Townley actually was not extradited, he was expelled. We intended to charge him with the crime, and we told the Chileans if they didn't give them to us, because he was an American, not a Chilean, we would break certain contacts with Chile, and they gave them to us, and we then pressured Michael Townley into confessing and talking about the other Cubans who were involved in the murder. Pero ni la deportación y arresto de su mentor asustaron a Berríos. Al contrario, abandonando su anterior formalidad, se convirtió en alcohólico y cocainómano empedernido. Luego de la clausura de la DINA, el gobierno de Pinochet creó un organismo idéntico, la CNI, Central Nacional de Informaciones. Allí reportaba el químico desde su laboratorio. Lo que sí que tenía una mirada penetrante, una mirada y una sonrisa de esta como macabra, así. Lo que lo tenía más perjudicado a Berríos era el cordón que le tenía el ejército. Porque ya no era el señor Berríos, sino era un objeto para el ejército. Lo cierto es que hasta el nuevo laboratorio del complejo químico e industrial del ejército en Talagante llegaban las órdenes que Eugenio Berríos debía cumplir.
órdenes que trataban de paliar el embargo sobre armamentos que el gobierno estadounidense había trabado contra la dictadura chilena. Entonces, Hola, ¿cómo están? Otra edición de Documenta. Si vos mirás el lugar en que nos encontramos, te vas a sorprender. Estamos rodeados de agua. Bueno, en rigor estamos en medio del río de la Plata. La pregunta es, ¿por qué vamos a presentar un nuevo documental de esta serie en medio del río de la Plata? Sucede que en 1978, Augusto Pinochet, dictador de Chile, pensaba utilizar las aguas del río de la Plata para derrotar a la Argentina en un eventual conflicto, en una eventual guerra que estuvo a punto de librarse, para ver quién, Argentina o Chile, manejaba y controlaba, era soberana sobre el canal de Beagle. En ese sentido, hay que plantear las cosas de la siguiente manera, aunque te parezca, luego de escuchar este relato, parte de una película de ficción o de ficción política. Pinochet tenía un servicio de inteligencia terrible, asesino, llamado DINA. Dentro de ese servicio de inteligencia tenía un departamento de ataques, departamento químico, y al frente de ese departamento puso un espía nazi llamado Eugenio Berríos. Este espía nazi, por su connotación ideológica, obviamente era de origen chileno, intentó llegar aquí a Buenos Aires para contaminar el agua potable que en ese momento era administrada por Obras Sanitarias de la Nación. Pensaba contaminar el agua del río de la Plata, que se usaba en definitiva para proveer de agua potable a Buenos Aires, como paso previo para derrotar a la Argentina en esta guerra por el canal de Beagle. Parece parte de la ficción política, pero así sucedió. Entonces, primera parte, primer tramo de este documental exclusivo, Ataque Químico en Buenos Aires. En 1976, una junta militar encabezada por Jorge Rafael Videla instaló la más atroz dictadura en la Argentina. Desde hacía 3 años, otro militar, Augusto Pinochet, sojuzgaba a Chile. Los dos gobiernos de facto decían combatir al mismo hipotético enemigo, la subversión marxista. Los partidos políticos continuarán sufriendo restricciones de variada intensidad o duración. Las reglas de esta guerra no convencional, que no buscamos ni provocamos, son distintas. Pero el conflicto limítrofe por el canal de Beagle puso a ambos países al borde de la guerra. Ante la inferioridad en número y potencial bélico de los militares chilenos, Pinochet ideó una de sus más brutales acciones: aniquilar a la población de la ciudad de Buenos Aires mediante el envenenamiento del agua potable de la capital argentina. En 1978, a pesar de las mediaciones tendientes a evitar el conflicto, las dos dictaduras estuvieron a un paso de enfrentarse en una guerra. Del lado chileno, Pinochet confió el desarrollo y almacenamiento del arma química de destrucción masiva a un oscuro y siniestro personaje del entorno represivo, Eugenio Berríos. Yo creo que la posibilidad en términos de la posibilidad de que el agua